hermano. El libro del profeta Ageo nos da un mensaje y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: este es el mensaje. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, hermano, este es uno de los profetas de Dios que a veces no consideramos, hermano, porque son, como decimos, profetas menores, pero tienen un gran significado en la palabra del Señor, porque traen un grande mensaje, hermano, para el pueblo de Dios. Y este profeta, hermano, nos trae un gran mensaje de la palabra del Señor, hermano, para el pueblo de Israel, y sobre todo para nosotros hoy en la actualidad, hermano, porque es un mensaje para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, yo le he puesto como tema el castigo de Jehová por causa de la interrupción de la obra. A veces, hermano, no podemos asociar que Dios pueda castigar al pueblo, pero la palabra de Dios dice: el castigo de Jehová por causa de la interrupción de la obra de Dios. Porque aquí la orden de Dios era reedificar la casa. Les dice el Señor: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios quería glorificarse en su pueblo. Dios quería, hermano, manifestar su gloria. Y para que Dios manifieste su gloria, hermano, Dios quería que reedificaran el templo, porque habían parado la obra, hermano. Mire, el templo estaba abandonado, el templo estaba destruido. Dios quería, hermano, que reedificaran el templo. Dios quiere, hermano, que reedifiquemos el templo espiritual de Jehová para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas, porque Dios quiere glorificarse en su pueblo. Y la orden que Dios había dicho: subid al monte, cortad madera y reedificar el templo, y ahí estableceré mi gloria. Dios quería, hermano, manifestarse en su pueblo, pero el pueblo, hermano, había hecho caso omiso. Habían parado la obra, hermano, habían parado la obra. La historia nos lleva al profeta Ageo, donde Dios ordena que se le edifique templo, y como que para el pueblo no había aún llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová. Y habían parado la obra y habían empezado a construir sus propias casas. Adiós, hermano. Dios no tiene tiempo. Cuando nosotros hablamos de Dios, hermano, tenemos que asociar, hermano, Dios no tiene tiempo, hermano. Dios no tiene, podemos decir, con pretérito, principio ni fin, porque Dios
porque el tiempo es para con Dios. Dios es en el tiempo, Dios existe, Dios es siempre. Y la orden de Dios, hermano, había llegado para el pueblo. Era el tiempo que Dios había establecido para que se le edificara templo, porque Dios quería habitar su presencia en medio de ese templo. Dios quería habitar con su presencia en medio del templo. Entonces Dios había dado la orden, hermano, que se le reedificara el templo. Pero para el pueblo de Dios, hermano, no había llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová. ¿Qué espera a veces la gente, hermano, para acercarse a Dios? A veces la gente espera que venga un problema. La gente a veces espera que venga una enfermedad. Todavía no es. ¿Cuándo es el tiempo de acercarnos a Dios, de reedificar nuestra vida para con Dios? ¿Cuándo va a ser ese tiempo, hermano? A veces la gente espera que venga un problema, que venga una enfermedad para volver a Dios, para acordarse de Dios. Dios quiere, hermano, que construyamos el templo espiritual, porque Dios quiere habitar en nuestra vida. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo es cuando Dios nos lo indique. Ese es el tiempo de Dios. Había llegado el tiempo y Dios le dice al profeta Ageo, le dice: es tiempo que digas al pueblo que reedifique mi casa, porque yo quiero habitar con mi presencia en mi casa. Pero mire, hermano, para el pueblo no había llegado el tiempo. Dice el versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué, hermano? Porque para muchos, hermanos, no ha llegado todavía el tiempo. Para muchos, hermanos, todavía no ha llegado el tiempo. Y la gente, hermano, todavía lo piensa para estar en la casa de Dios. Hay gente, hermano, que todavía claudica. Hay gente que todavía dice: si viene mi familia, no voy. ¿Verdad? Si me cae visita, no voy. Si tengo trabajo, no voy. Si no siento ganas, no voy. Y hay otra gente que es al revés, hermano. Hay otra gente que al revés critica. Te cree muy religioso. Crees que porque estás y porque no faltas a los cultos, eres muy religioso. Piensa que Dios está contigo. ¿Dónde quiere Dios que estemos, hermano? ¿En la casa o en la casa de Jehová? ¿En su casa o en la casa de Jehová? Mire, ¿qué había pasado con la gente, hermano? Mire lo que estaban haciendo. Dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, sigue la lectura, verso 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué, hermano? Habitaban en vuestras casas artesonadas, y la casa de Jehová está desierta. Porque ¿qué es lo que pasa con mucha gente, hermano? Si no siente deseo, hermano, no viene a la casa del Señor. Si no siente deseo, hermano, si no tiene ánimo, no va a la casa. Así de sencillo, hermano. Y Dios quiere que habitemos en su casa, hermano. Que vengamos al punto de reunión para darle gloria. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, con la gente?
Esta gente dice: vosotros habitáis en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Hay mucha gente que dice: es lo mismo, también aquí está Dios, y no vienen a la casa del Señor, hermano. Por X, Y y Z, la gente se pierde de estar en la casa de Jehová. Así estaba el pueblo, hermano. Había olvidado la orden de construir el templo y en cambio habían usado los materiales para construir sus casas. Estaban construyendo sus casas, hermano, artesonadas, y se habían olvidado de estar en la casa de Dios. Dios quería que habitaran en su casa, hermano. Y ellos estaban habitando en sus casas artesonadas, hermano. Y la casa de Dios estaba abandonada, arruinada, destruida, hermano. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de reedificar el templo, había dejado de congregarse, hermano. No asistían a la casa de Jehová. Estaban en sus casas. Como dicen muchos: mejor rento una película y aquí me quedo. O me quedo a ver la tele. O se quedan a hacer cualquier otra cosa, hermano, menos estar en la casa de Jehová. Y hay mucha gente apática, hermano. Hay muchas voces, hermano, que piensan así: es igual, al cabo de Dios donde quiera estar. Te crees muy religioso porque no faltas a los cultos. Hay muchas voces negativas, hermano. Siempre va a haber voces negativas, hermano, que van a expresarlo de esta manera. Pero mire, Dios quiere que estemos en su casa. Por eso, como decía el canto, Dios manda lluvia, la temprana y la tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Con pasión. Queremos, hermanos, la presencia del Señor. Que Dios envíe esa bendición. ¿Dónde va a enviar la bendición, hermano? Dios dice: quiero que me edifiquen templo, porque quiero habitar con mi presencia en medio del templo. Dios quiere habitar con su presencia. Dios quiere que estemos en su casa, hermano. Pero el pueblo, hermano, había entendido mal. Entonces estaban buscando, hermano. Por eso dice el tema: el castigo de Jehová por causa de la interrupción a la obra de Dios. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Miren, estaban en sus casas, estaban haciendo otra cosa. Dice el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, ¿qué dice? Y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe el jornal en saco roto. ¿Por qué, hermano? Porque estaban buscando otras cosas menos las cosas de Jehová. Nosotros, si queremos la bendición, hermano, tenemos que buscar la bendición de Jehová. ¿Por qué no la encontraban, hermano? Mire, cuando Dios quita la mirada de su pueblo y de sus hijos, hermano, es un caos en la vida. Cuando Dios quita la mirada de sus hijos, hermano, es un caos en la vida. Por más que usted busque, no va a encontrar. Por más que usted le dedique esfuerzo, hermano, por acumular, por tener más, se le va a esfumar, porque Dios quiere su presencia aquí en la casa de Dios. Dios quiere que estemos en su casa, hermano. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Dice: buscáis mucho y encontráis muy poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Y ese poco, dice, Dios lo va a echar ahí como en un saco roto. Va a estar usted acumulando y acumulando, y como que no le rinde, como que no se le multiplica. ¿Por qué? Porque es como echarlo en un saco roto sin fondo. Entonces ellos estaban
dice, sembráis mucho y recogéis muy poco. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios, hermano? Dice la Escritura, hermano, que dice, sembráis mucho y recogéis muy poco. ¿Por qué, hermano? Porque Dios había quitado la mirada del pueblo de Dios. Porque ellos, dice la Escritura, hermano, en vez de acudir a la casa de Dios, en vez de cumplir la orden de reedificar el templo, estaban construyendo sus casas, estaban afanados por acumular, por tener más bienes. Pero cuando Dios quita la mirada, hermano, por más que busquemos, hermano, se le va a disipar. Por eso dice, sembráis mucho y recogéis muy poco. Buscáis mucho y halláis muy poco. Y encerráis en casa, dice, y yo lo disiparé, dice Jehová en el versículo 9. Buscad mucho y halláis poco. ¿Por qué, hermano? Porque la gente a veces se ocupa, hermano, quiere más. Quiere tener posesiones, quiere tener riqueza, quiere tener bienes materiales. Y a veces, hermano, se busca más lo material que lo espiritual. Y por eso dice que cuando el pueblo de Dios, hermano, desobedeció a Dios, Dios quitó la mirada de ellos. Y cuando Dios quita la mirada, hermano, cuando Dios quita su respaldo en todo lo que hagamos, hermano, cuando tenemos su presencia, hermano, cuando contamos con su gracia, dice la Escritura, entonces Dios va a prosperar, le dice a Josué, todo lo que hagamos. Cuando estas cosas de su palabra vengan en obediencia a nosotros, dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Amén, aleluya. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo nos va a salir bien las cosas? Cuando obedezcamos al Señor. Amén. Cuando le busquemos a Él. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque Dios va a apoyar todas las acciones que tomemos. Dios las va a respaldar. Pero cuando Dios quita la mirada, hermano, como la quitó, dice, sembraban mucho y recogían muy poco. Buscaban mucho, dice, y encontraban muy poco. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo disipaba. Porque estaba fuera de la mirada de Dios. Y cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, hermano, cuando nosotros nos empeñamos en hacer lo que nosotros queremos, hermano, vamos a fracasar. Dios quiere que hagamos lo que Él nos ordena. Si queremos la bendición, hermano, tenemos que aprender a obedecer a Dios. El pueblo, hermano, tenía que aprender a obedecer a Dios para que le fuera bien. Dios ordena que construyamos el templo espiritual, que cada uno de nosotros seamos templos vivientes para la gloria de Dios. Templos vivientes, hermano, testimonios vivientes de Jesús. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo va a dar usted testimonio de las cosas de Dios si no se alimenta de la palabra, si nomás se dedica a criticar a la gente? Hay personas, hermano, que ocupan más tiempo en criticar, hermano, que en obedecer a Dios, que en servir a Dios. Nomás se la pasan señalando a la gente, hermano. Por eso le digo, siempre va a haber voces, siempre va a haber gente, hermano, que va a estar criticando, pero esas voces tienen que callar un día, hermano.
porque los planes y propósitos de Dios van a continuar adelante. Mire, hay un pasaje paralelo aquí, hermano, en el libro de Números. Vamos rapidito al libro de Números, hermano. Tengo un pasaje paralelo. Vaya a Números capítulo 13, rapidito. Abra su Biblia. Números capítulo 13. Ahí tenemos un pasaje paralelo de la Escritura que quiero mostrarle. Dice la palabra de Dios así, hermano. Cuando Moisés mandó, hermano, los espías para reconocer la tierra, mandó 12, hermano, uno obviamente de cada tribu. Mandó uno de cada tribu, mandó 12, y dentro de esos 12, hermano, iba Josué y Caleb. Y dice, hermano, que los 10, esas 10 personas fueron voces negativas porque trajeron un informe 100% negativo y dijeron: la tierra es mala, traga a los moradores. Además dice, nos sentimos como langostas. Se sintieron tan indiferentes, hermano, porque vieron puros obstáculos, vieron puras barreras, vieron puras dificultades, y trajeron un mensaje negativo y empezaron, hermano, a contagiar a los demás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien es negativo, hermano, y vocifera, empieza a contaminar la fe de los demás, empieza a desanimarlo. Por eso le digo, las personas negativas, hermano, van a contagiar a la gente. Las personas negativas, hermano, contagian a los demás con sus malas acciones. Estos espías, hermano, estos 10 vinieron a contagiar y dijeron: no podemos conquistar la tierra porque es tierra que hace morir a la gente. Además hay gigantes, somos como langostas, las ciudades están amuralladas, no podemos, es tierra que hace morir a la gente. Pero mire, hermano, lo que dice Josué y Caleb vieron diferente, hermano. Josué y Caleb vieron diferente, y dice en Números 13, verso 30. Ubíquese ahí en los últimos versículos ahí del verso 30, los últimos renglones. Dice: y dijo, mire, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, dijo Caleb, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este es un mensaje positivo. Y en el capítulo 14, verso también, hermano, capítulo 14, tenemos ahí el otro versículo 9. Ahí también dice: los comeremos como pan. Fíjese, hermano, en el capítulo 14 del verso 9 dice: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Hermano, ¿por qué los otros vieron tantos obstáculos? ¿Por qué vieron tantas dificultades? Porque cuando nosotros nos empeñemos, hermano, en hacer las cosas como nosotros queremos, hermano, nunca nos va a ir bien. Entonces nosotros entendemos, hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios, hermano, para que nos vaya bien, para que su gracia sea sobre nosotros. Por eso, hermano, nosotros definimos, hermano, Moisés representa el pacto y la ley.
Pero Josué y Caleb, hermano, representan una nueva generación, hermano, con una nueva visión nueva. Gente con una nueva visión, gente con nueva perspectiva, que no vio los obstáculos, sino vio las cosas como oportunidades de conquistar, hermano. Fíjese el pensamiento y la visión de Josué y Caleb. Subamos y tomemos posesión de esta ciudad. Conquistemos esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Esa es la gente con una nueva visión, hermano. La gente que tiene visión. Por eso Dios levantó una nueva generación con Josué y Caleb, hermano. Una gente con nueva visión. Dios va a traer gente, hermano, con nueva visión. Gente, hermano, con un espíritu, con nuevas perspectivas, hermano, de avanzar, de creerle a Dios, hermano, que cuando estamos con el Señor pueden surgir cosas grandes y maravillosas. Cuando Dios es con nosotros, hermano, podemos conquistar lo que no hemos conquistado. Dios quiere llevarnos a otras alturas, a otras perspectivas. Dios quiere que nosotros, hermano, aprendamos a conquistar lo que no hemos conquistado, hermano. Por eso Josué y Caleb representan una nueva generación, hermano, con una nueva visión, con nuevas perspectivas. No esa gente, hermano, negativa. Pero la Escritura y la historia dice, hermano, tuvieron que pasar 40 años para que Dios les entregara la tierra. ¿Qué tuvo que suceder, hermano, para que Dios metiera a este pueblo en el reposo, en el descanso, en Canaán, para que Dios les diera esa bendición? ¿Sabe usted qué tuvo que pasar, hermano? Tuvieron que cesar todas esas voces negativas que dicen: no puedo, no creo que suceda el milagro. Es la gente que no cree que Dios puede sanarle, que Dios puede levantarle, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer cosas grandes. Tuvo que cesar todo eso, hermano, para dar paso a lo que dijo Josué y Caleb: subamos y tomemos posesión, porque esa tierra es nuestra, porque más podemos nosotros que ellos. Cuando Dios es con usted y conmigo, aunque la tierra tiemble, Dios va a cumplir su propósito, porque Dios es fiel. Y la Escritura dice, la historia, hermano, tuvieron que pasar 40 años, hermano, hasta que cesaron todas esas voces que señalan, esas voces que en vez de ayudar perjudican, esas voces, hermano, que siembran la discordia, esas voces que siembran el temor, esas voces que no creen, esas voces que siembran la incredulidad, esas voces que no creen en los milagros de Dios, ese vocerío que se cree imposible porque quieren hacerlo con sus fuerzas, esas voces que no creen que pueden suceder cosas grandes, esas voces que no creen que se puede abrir el mar rojo, que con el manto Elías paraba y cruzaba los ríos, paraba las aguas, Moisés abría los ríos también. Pueden suceder cosas maravillosas cuando le creemos al Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, pueden suceder cosas maravillosas. Pero la Escritura dice que todos esos gente negativa, todas esas voces tuvieron que ir cesando a través del desierto, empezaron a quedar ahí y así quedarán, hermano, porque Dios quiere que usted y yo avancemos en las cosas de Dios. Usted no haga caso de lo negativo, hermano. Cuando le digan no sirve, no avanza, no tienes nada, eres el mismo, no avanzas. Con toda la prosperidad que predica, usted no haga caso a esas voces. Hay que hacer caso a la voz de Dios, porque Él dice: avanza, sigue adelante, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Amén.
Dios quiere que nosotros le creamos a Él, hermano. Dios le estaba dando la orden al pueblo y diciéndole: quiero que me reedifiquen el templo nuevamente. Dios quería, hermano, glorificarse en su pueblo, hermano. Dios quería nuevamente que existiera ese templo. Y luego, hermano, como una paradoja, el sacerdote, hermano, les llama para que den una miradita, porque la historia dice, por lo menos, hermano, hubo 3 templos. Tuvo el templo de Esdras, el templo salomónico y el templo de Herodes. Y el profeta Ageo, hermano, como que los lleva para que den una miradita y puedan, hermano, pensar y reconocer la grandeza que Dios puede hacer, hermano. De lo poco puede hacer algo maravilloso. Y el profeta Ageo los lleva, dice, el profeta llama a los ancianos y les recuerda, para que recuerden el templo salomónico. ¿Qué era el templo salomónico, hermano? Una majestuosidad, Yo he visto por la televisión, hermano, templos tan maravillosos como en ese que predica Marcos Witt, hermano. Ese otro templo donde predica este hermano que se llama Dante Gebel. Hermano, catedrales, templo precioso, pero el profeta Ageo los lleva a recordar la suntuosidad del templo salomónico, hermano, porque lleno de oro, de plata, recubierto, un templo precioso, un templo único. Y los lleva y los llama a los ancianos que recuerden el templo salomónico para que testifiquen ante la nueva generación. Fíjese cuán grandemente la estructura de aquel templo excedía a la del actual, en magnificencia, en su obra, en su majestuosidad. Pero Dios ahora les había dado una nueva orden. No es el templo salomónico, pero quiero que suban al monte y corten madera y reedifiquen el templo, porque ahí va a habitar ahora mi gloria y mi presencia se manifestará ahí. Bueno. Dios quería, hermano, que retrocedieran un poquito en la suntuosidad del templo salomónico. Y ahora vieran, porque el pueblo de Israel se desanimó, me dijeron, pero ¿qué va a ser este templo comparado con el templo salomónico, comparado con el templo de Esdras, comparado con el templo que les hizo Herodes? Esto no es nada. Pero hermano, Dios no quiere la suntuosidad, la majestuosidad. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos, que usted y yo le invitemos, que usted y yo reedifiquemos el templo espiritual, porque Él quiere habitar en el templo espiritual. Quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en templos vivientes que testifiquen la gloria de Dios. Templo que declaren, hermano, la presencia del Dios de la gloria. Dios quiere habitar, hermano, en el templo de nuestro corazón. Entonces, hermano, concluimos. Dios siempre va a usar gente, hermano, con una nueva visión, gente con nueva perspectiva, gente que empuje la obra de Dios. Moisés significa el pacto y la ley, pero Josué y Caleb son el nuevo pacto, con una nueva visión, con nuevas cosas, con nuevas perspectivas. Por eso definimos, hermano, concluimos Números 13:30, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Esa es la gente, hermano, que tiene visión de las cosas de Dios. Esa es la gente que Dios, hermano, va a levantar. Gente con visión. Gente, hermano, que no se conforme.
Porque hay gente que piensa, hermano, negativamente. Yo he escuchado mucho que dice, no, pastor, es mejor así ser pobre. Ya me dijo uno, es mejor ser pobre porque a lo mejor la riqueza me puede echar a perder. Pero ¿por qué se adelanta? Si Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir. Ay, no, mejor así pobre, porque así me la llevo mejor. Dios quiere, hermano, que usted y yo recibamos las bendiciones, que usted y yo conquistemos. ¿Por qué los grandes hombres con visión, hermano, han logrado? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Dice este hombre, el doctor Scholler, hermano, y este hombre también, este grande evangelista, Dante, hermano Geber, que cuando él rentó el estadio más grande de Argentina, hermano, para hacer un evento, no le creía ni su familia. Y él dijo, voy a rentarlo, ese estadio donde cabían 80,000 gente. Pero le decían, estás loco, ¿qué vas a pagar? ¿Quién te va a respaldar? ¡Dios! ¿Por qué, hermano? Porque hay que aprender nosotros a vivir por fe. ¿Cuántas veces hemos citado la palabra de Pablo? Que él nos dice, no viendo las cosas que se ven, sino hay que ver las que no se ven, hermano. Usted declare lo que ahorita no tiene, pero que un día lo va a conquistar. Declárese un conquistador, un ganador de almas. Declárese en victoria, porque con la ayuda de Dios vamos a lograr las cosas. Cuando Dios es por nosotros, hermano, se pueden lograr las cosas. Por eso nosotros tenemos que aprender, hermano, que Dios quiere que nosotros aprendamos primeramente la obediencia. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a obedecer a Dios, hermano, entonces las cosas se van a dar conforme al propósito de Dios. Porque Dios siempre, hermano, va a levantar gente, hermano, con una nueva visión. Gente que sí le cree a Dios. Gente, hermano, que tenga nueva perspectiva. Gente que piense en grande, hermano. Gente que piense, ahorita no tengo, pero por fe declaro que lo voy a tener. Gente que le creamos a Dios, hermano, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios es grande. Pero Dios quiere que reedifiquemos, hermano. El pueblo había olvidado de reedificar la casa. Dios quería habitar en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de nosotros, hermano. Por eso Dios les dice ahí en el versículo 8, subid al monte, Ageo 1 verso 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y luego dice en el verso 8 del capítulo 2, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios quería, hermano, habitar en ese templo. Si hubo gloria, si hubo majestuosidad, si hubo suntuosidad, hermano, en el templo salomónico, aquí iba a haber gloria, aquí iba a haber bendición, aquí iba a haber milagro, porque Dios iba a manifestarse. Por eso, hermano, la casa de Dios estaba abandonada. Dios quería que la reedificaran. Por eso, hermano, en los tiempos también de Elías, cuando el altar estaba arruinado, destruido, Elías dijo, hay que reedificar este altar para que venga la presencia de Dios. Dios quiere bendecirnos. Usted quiere que Dios lo bendiga. Hay que reedificar el templo. ¿Para qué, mi hermano santo? Para que venga la bendición, para que vuelva la alabanza, para que vuelva la adoración, para que vuelva la cosecha, para que vuelva la gavilla dorada que mecían los sacerdotes y les daban la alternativa y la seguridad que iba a haber abundancia de bendición. Dios quiere volver los tiempos de bendición a la iglesia. Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Dios quiere hacer volver las bendiciones. Dios quiere que vuelva la alabanza, que vuelva la adoración, que vuelvan las bendiciones, que vuelvan las cosechas, que
sus finanzas. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Dios quiere bendecirlo. Por eso Dios nos llama hoy a reedificar el templo, porque Él quiere habitar en el templo. Dios quiere que vuelva, y para que vuelvan esas bendiciones, para que vuelva esa bendición, entonces nosotros tenemos que reedificar ese templo para que vuelva la bendición, para que vuelva la alabanza. Hay que reconstruir, como dijo Elías, hay que levantar el altar familiar, hay que levantar el nombre de Jehová. Estaba destruido, estaba arruinado, pero Dios quiere que lo levantemos hoy. Como dice el coro, si todos queremos, hermanos, como dice este coro, recibe el poder de lo alto, recibe el poder de lo alto. Queremos las bendiciones, entonces Dios nos invita a que nosotros reconstruyamos el templo. Póngase de pie en esta hora para que podamos recibir la bendición de Dios.